A lo largo de todas y cada una de las varias enseñanzas que la componen, hemos tratado de analizar cada uno de los pasajes de la Biblia que, a menudo, son difíciles de entender si es que los utilizamos fuera de su contexto. Esto último ha sido el principal motivo de interpretaciones erróneas, las cuales han producido inseguridad en la mente de muchos preciosos hijos de Dios. La palabra de Dios tiene todas las respuestas que necesitamos. Por esa razón, no tenemos necesidad de evadir aquellos pasajes que nos puedan llegar a resultar difíciles de comprender. Como ya he dicho en varias oportunidades, la Biblia se interpreta a sí misma. Es más, esa es una de las reglas más importantes en cuanto a la interpretación bíblica. Hoy vamos a continuar con el tema de aquellos que, aunque son mencionados en la Biblia, nunca tuvieron una fe genuina y verdadera en el Evangelio como para llegar a ser salvos. A menudo podemos llegar a pensar que todas las personas que son mencionadas en la Biblia eran creyentes, pero allí encontramos también ejemplos de personas que, aunque estaban dentro de la iglesia o al lado de Jesús, no creían en Él ni le aceptaban como Salvador. Hoy vamos a considerar el caso de aquellos que, si bien han llegado a ser creyentes y tienen la salvación eterna, en algún momento de sus vidas y a causa de diferentes circunstancias o situaciones, niegan al Señor. ¿Es este el pecado que les conduce a perder la salvación eterna? Si somos sinceros con nosotros mismos, todos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez, ¿verdad? Lo primero que tiene que quedar bien en claro es que la verdadera y genuina salvación produce justificación delante de Dios. La Biblia dice que cuando aceptamos por la fe la obra redentora que Cristo hizo a nuestro favor, somos hechos hijos de Dios y obtenemos su justicia. Amén. Cada persona que haya experimentado el nuevo nacimiento habrá de desear demostrar, ya sea a través de su comportamiento o de su forma de actuar o de pensar, el cambio que el Espíritu Santo ha producido en su interior. Esta manifestación externa habrá de hacerse visible de una forma u otra, aunque sea en una mínima medida, ¿verdad? El problema radica en que todos esperamos que la gente lo demuestre en gran medida y sobre todo que den frutos en los ámbitos que nosotros deseamos. Sin embargo, alguien, por ejemplo, puede tener grandes problemas en algún área de su vida que no puede llegar a controlar y al mismo tiempo ser una persona sumamente generosa y dispuesta a ayudar a los demás. En ese caso, su fruto de salvación se demuestra en su generosidad. Todo lo que esa persona haga por el bien de los demás no se puede interpretar como indicativo de una vida perfecta en todos los demás aspectos. La fe que nos conduce a la salvación produce frutos de una manera u otra, o sea, las buenas obras que Dios, en su sabiduría divina, ya ha diseñado y preparado para nosotros desde el principio. Así todo, la salvación no es una ecuación de fe con obras. Si fuera que tuviésemos que hacer obras para obtener la salvación, esta ya no sería una salvación por gracia. Las buenas obras del creyente son el resultado o la manifestación de su fe y nunca a la inversa. Por eso, todas las exhortaciones que encontramos en la palabra de Dios que instan a llevar una vida piadosa nunca se basan en el miedo a perder la salvación, sino en la gracia de Dios que actúa en nosotros. Para comenzar a desarrollar el tema que hoy nos ocupa, vamos a considerar algunos pasajes que hablan acerca de mantener o retener la salvación, lo que, de acuerdo a la perspectiva bíblica, es sinónimo de poseer. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2, leemos: Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron, y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos,
si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Reina Valera actualizada 2015. Aquellos que sostienen que la salvación eterna puede llegar a perderse, utilizan este versículo como argumento. Este pasaje se refiere a personas que llegaron a la fe por medio del nuevo nacimiento. Para comprender correctamente el significado del término retener, tenemos que ir al original griego. Allí encontramos la palabra katejo, Strong G 2722, que además de retener, sostener o sujetar, significa también poseer. Eso significa que aquel que recibió a Cristo como su Salvador personal posee la salvación eterna. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 10, la misma palabra griega katejo es traducida de esa manera, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Biblia de las Américas. Eso quiere decir que cuando hemos aceptado a Cristo y recibido el nuevo nacimiento, poseemos la salvación eterna. Por tanto, el término retener dentro de ese contexto debe ser considerado como sinónimo de poseer la salvación y no como si tuviéramos que hacer algo de nuestra parte para no perderla. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, la salvación se recibe solamente por la gracia divina, sin el agregado de ningún esfuerzo humano. El Señor es quien se ocupa de mantener, conservar, resguardar y custodiar la salvación que Él mismo nos ha concedido. Nosotros, como seres humanos imperfectos que somos, no podemos lograrlo por nosotros mismos. Otro tema que preocupa a muchos creyentes es lo que tiene que ver con la negación de Pedro. Para entender mejor todos los detalles de esta situación, vamos a considerar el pasaje de Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: «No sé de qué hablas». Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta, y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Y otra vez él lo negó con juramento: «Yo no conozco a ese hombre». Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre». Y al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera lloró amargamente. Biblia de las Américas. Como podemos observar aquí, Pedro negó al Señor 3 veces seguidas. Podríamos decir que en cada oportunidad y cada vez que fue confrontado con la pregunta, el grado de su negación se iba acrecentando. De esa manera se cumplió lo que el Señor le había anticipado que habría de suceder. Cuando Pedro se dio cuenta de lo sucedido, recordó las palabras de Jesús y lloró amargamente. Pero, aunque siempre hablamos de Pedro, él no fue el único que negó a su maestro, pues, aunque Juan estaba también allí, no abrió su boca para decir lo contrario. El hecho de que Juan no se pronunciara a favor de Jesús implicaba tácitamente también una negación, exactamente igual a la de Pedro. Juan, con su silencio, estaba demostrando exactamente lo mismo que Pedro con sus palabras. Generalmente nos concentramos en Pedro como si hubiera sido el único que negó al Señor, y olvidamos las mismas palabras de Jesús cuando les dijo a todos sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: «Todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Mateo capítulo 26, versículo 31, Reina Valera actualizada 2015. Es fácil hablar de Pedro porque él era el que solía destacarse, pero todos los demás hicieron lo mismo, de una u otra manera, y así se cumplieron las palabras de Jesús.
Ninguno de nosotros es suficientemente bueno como para asegurarnos la salvación por nosotros mismos. Ninguno de nosotros estamos en condiciones de mantenerla como para no perderla. Más adelante, la Biblia nos muestra que, aunque Pedro negó abiertamente al Señor, él nunca les desdijo ni rechazó. Al meditar en la manera en que Pedro negó al Señor, observamos una escalada. Primero lo hizo delante de una sirvienta, luego delante de un grupo, y como si eso ya no fuera suficientemente grave, al final Pedro comenzó a maldecir y a jurar. Otras traducciones lo expresan de la siguiente manera, versículo 74, y comenzó a echar maldiciones, Biblia al día. Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre, Biblia latinoamericana, y comenzó a echarse maldiciones, y les juró, a ese hombre ni lo conozco, Nueva Versión Internacional 1984. El verbo maldecir funciona normalmente como transitivo. Los verbos transitivos requieren un complemento directo, es decir, un objeto directo sobre el cual el sujeto ejecuta la acción. Debido a eso, algunos traductores han llegado a suponer que Pedro se maldijo a sí mismo, pero en mi opinión personal y de acuerdo a lo que yo interpreto en la relación a la manera en que este verbo está expresado en el original griego, me atrevería a decir que Pedro pudo también haber llegado a maldecir a Jesús. Podríamos decir que, con su negación y maldición, Pedro fue mucho más lejos de lo que podríamos ir cualquiera de nosotros. ¿Qué hizo el Señor Jesús en esas circunstancias? ¿Cuál fue su reacción? En vez de rechazarlo y condenarlo, le miró con ojos llenos de amor, hasta el punto que Pedro, escuchando cantar el gallo por tercera vez y recordando lo que le había dicho, comenzó a llorar. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 61. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Pedro negó 3 veces seguidas al Señor. Por esa razón, más tarde, después de la resurrección, Jesús le preguntó 3 veces seguidas también si él realmente le amaba. En el momento de la negación, Pedro estaba en el patio junto al fuego encendido. Más tarde, después de la resurrección, en una de las primeras oportunidades en que Jesús se apareció a sus discípulos, Pedro se volvió a encontrar con él y había nuevamente un fuego encendido de por medio. Ver Juan capítulo 21 versículos 1 al 14. En esa ocasión Jesús mismo les preparó algo para comer a sus discípulos, quienes estaban extenuados debido al esfuerzo tratando de pescar primeramente sin éxito y luego arrastrando las redes cargadas de ellos. Yo creo que este fuego encendido le tiene que haber hecho recordar a Pedro la noche en que negó al Maestro. Jesús, en lugar de reprochar su actitud, le esperó con algo para comer. Estoy plenamente convencido que, aunque nosotros reneguemos de Jesús en un momento de duda y desesperación, Él nunca reniega de nosotros. La situación de Pedro nos muestra el ejemplo más claro y contundente de la grandeza del amor de Jesús. Después de haber comido, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces seguidas si él le amaba. Jesús no necesitaba asegurarse del amor de Pedro, sino que le hizo estas preguntas para sacarlo de su complejo de culpa y de inferioridad a causa de lo que había hecho y para mostrarle además que él le amaba mucho más de lo que Pedro podía llegar a amarle a él. Jesús nunca condenó ni rechazó a Pedro. Por el contrario, él le tenía presente en sus oraciones. Aunque Jesús sabía de antemano que Pedro le iba a negar, le dijo: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle, y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. Lucas capítulo 22, versículo 32, Reina Valera actualizada 2015. En la actualidad, Jesús, como nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. Él ora por nosotros de la misma manera que lo hizo por Pedro en aquella oportunidad. En Hebreos capítulo 7, versículo 25 leemos: por lo
cual Él, o sea Jesús, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Biblia de las Américas. Jesús intercede por nosotros delante de su Padre para que, a pesar de nuestros fallos, podamos llegar igualmente a la meta con su ayuda. Esa es la manera en que Dios actúa frente a nuestros pecados. Si bien fuimos hechos hijos de Dios y tenemos la salvación eterna, estamos en esta tierra y seguimos cometiendo pecados. Nadie puede ser salvado nuevamente. De la misma manera que un ser humano no puede volver a nacer físicamente, no podemos volver a nacer espiritualmente. Volviendo a reflexionar sobre lo que hizo Pedro en aquella oportunidad, ¿es posible renegar realmente de Jesús y no tener más nada que ver con Él después de haberle aceptado como nuestro Salvador? Vamos a considerar un pasaje que a menudo suele ser motivo de preocupación para muchos creyentes. En 2 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13 leemos: Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Biblia de las Américas. Al leer este pasaje en forma rápida, en el cual aparece el verbo negar 3 veces seguidas y sin tener en cuenta todo el contexto, podemos llegar a una conclusión equivocada, debido a que hay diferentes traducciones en la Biblia y que lamentablemente algunas no son demasiado acertadas. Es de vital importancia que comparemos varias de ellas y las cotejemos con el lenguaje original, además de tener en cuenta todo el contexto. El idioma griego utiliza aquí la palabra arneomai, Strong G720, para definir lo que en español se traduce como el verbo negar. Este término significa, entre otras cosas, rechazar, rehusar, renunciar, contradecir. Si bien es correcto traducir la palabra negar como rechazar o renunciar, en este caso debe ser traducida como contradecir. Solo así tiene sentido el contexto, y el versículo 13 nos lo confirma. Como ya he dicho en otras oportunidades, determinadas palabras griegas tienen varios significados o aplicaciones. Por eso es sumamente importante tener en cuenta el contexto para saber cuál de estos términos es el más apropiado en cada caso. De acuerdo a lo que hemos estado viendo en la historia de Pedro, su negación no provocó el rechazo de Jesús. Dicho de otra manera, aunque él dijo no conocer a Jesús, él no hizo lo mismo con Pedro. Por el contrario, Jesús no solo no lo tuvo en cuenta, sino que también lo restableció. ¿Por qué habría de ser diferente en este pasaje que estamos considerando ahora? Vamos a leer los versículos 12 y 13 otra vez, pero utilizando el verbo contradecir. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le contradecimos, Él también nos habrá de contradecir. Si somos fieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Vamos a observar ahora un ejemplo práctico. Supongamos, por el motivo o la situación que fuera, decimos algo impropio en relación a Dios. Él nos contradice eso por medio de la verdad de su palabra. Continuaremos en la cuarta parte de esta enseñanza.